Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Como le prometimos, y lo prometido es deuda, vamos a platicar de la constituyente y la sustentabilidad, la constituyente de la Ciudad de México y la sustentabilidad. Tuvimos un programa anterior en el que pues nos enredamos ahí en los quehaceres de la constituyente y ya no llegamos al tema de la sustentabilidad porque, digo, no solo todo es sustentabilidad en este mundo. Y bueno, pues tuvimos un panorama general de qué había sido la constituyente, cómo se había comportado y cuáles habían sido los acuerdos más importantes y lo que quedó pendiente. Y en este caso, pues también a nosotros nos quedó pendiente el tema de la sustentabilidad y para ello me acompaña nuevamente en el estudio Alejandro Encinas. Alejandro, muchísimas gracias por estar. Mireya, muy buenas noches. Enrique Provencio, Enrique, muchísimas gracias. Gracias. René Cervera, Buenas noches, muchísimas gracias. gracias. Todos ellos diputados constituyentes de, pues, ¿cómo se llama? La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, pues, sin más, ¿qué podemos esperar desde una constitución? ¿O cuál es la importancia de que los temas ambientales y de la sustentabilidad se reflejen en una constitución y en este caso en nuestra constitución, la de la Ciudad de México? Bueno, yo creo que en primer lugar, si bien la sustentabilidad no es todo, sí es muy importante. Y el concepto de desarrollo sustentable se ha incorporado prácticamente en el conjunto de la Constitución Política de la Ciudad de México, con una visión transversal que incorpora de manera muy importante la planeación democrática del desarrollo de la ciudad y ubica al territorio como el eje articulador de todo el diseño de las políticas y de los programas gubernamentales. El territorio como la unidad básica para el desarrollo urbano, el desarrollo ambiental, el desarrollo económico, el desarrollo social, y con esa versión de transversalidad en donde todos los temas están interrelacionados y que van a implicar pues el diseño de políticas con una visión integral, no solamente con una planeación de largo plazo en lo que corresponde a la ciudad, sino también con una visión de carácter metropolitano, entendiendo que si el espacio es el eje articulador de las políticas, el espacio no conoce de fronteras políticas o jurídicas en lo que son las entidades federativas que conforman el Valle de México y el conjunto de la región centro del país. Entonces yo creo que va a ser, se generaron instrumentos muy importantes para que la dimensión de desarrollo sustentable esté incorporada en todas las políticas de la ciudad. ¿Y cómo lograr que realmente sea articulador y que no una ley dice una cosa y otra ley dice otra cosa y luego el que la ejecuta hace otra cosa? ¿Cómo realmente armonizar este esquema de leyes y cómo armonizar incluso con las leyes que pues son de la federación, pero que también nos rigen en temas de conservación de la naturaleza, en temas de sustentabilidad en general, Enrique? Es un reto no solamente para la Ciudad de México ni para la Constitución recién aprobada, sino para todas las políticas que tienen que ver con sustentabilidad y medio ambiente. Para el caso de la Ciudad de México, a partir de la Constitución, se deberá originar una intensa transformación de las instituciones, de sus prácticas de gestión, de coordinación e integración de una serie de políticas públicas para poder abordar los problemas del deterioro ambiental desde una perspectiva integrada. En el artículo 3 de la Constitución quedaron establecidos los principios de la sustentabilidad, de la protección ambiental, de la protección del patrimonio natural y cultural, entre otros. Después, en varios artículos de la Carta de Derechos, quedaron especificados los derechos al medio ambiente sano, al desarrollo sustentable, a la salud relacionada con el medio ambiente, al agua, a los derechos de los animales. Sí, y bueno, una cosa hablamos de todo, ¿no? Y una cosa muy importante, los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho, que deberá dar origen a una ley nueva para poder normar esto. ¿A nivel de ciudad? De ciudad. Sí. Y después ya es muy importante tener en cuenta un artículo que es el que
establece los principios y bases de las políticas en 9 grandes temas que hay que ver de manera conjunta. Uno es al medio ambiente, otro es al agua, otro regulación del suelo, y así con 9 grandes temas que hay que ver en efecto de manera integrada. Y de ahí se va a derivar, o se deriva ya, un reto muy importante para que haya consistencia. Por ejemplo, en contaminación atmosférica, en relación a la movilidad y el transporte. Hablando de un tema que siempre que está está a flor caliente de piel en la ciudad. René, Bueno, básicamente lo que la Constitución hace desde mi punto de vista, aparte de estos elementos que son un poco más de orden técnico, construye definiciones, y esas definiciones tienen mucha utilidad. ¿Por qué? Porque nos permiten definir o establecer algunos principios que son genéricos. Ya Alejandro y Enrique han planteado un poco estos temas, pero lo que creo que es más importante es que dota a las estructuras de gobierno de instrumentos precisos sobre los cuales empezar a trabajar. Este tema de la planeación, por ejemplo, en particular. Pero que ese es un gran tema, ¿no? La ciudad se planea quién sabe dónde ni cómo, porque crece sin ninguna planeación. Y a partir de eso es reconocer los elementos estructurales, ¿no? Está el tema del territorio, está el tema del ambiente en general, está el tema de los instrumentos que va a operar el gobierno para tener esta posibilidad de construir. Los temas de participación, en ese capítulo que menciona Enrique, que es el 16, si no mal recuerdo, lo que estamos viendo precisamente es la mayor precisión que podemos tener en torno a los temas de cambio de uso del suelo, que es el instrumento más importante que tiene un gobierno para direccionar. Que de hecho ahorita hay en el horno una propuesta de reordenamiento del territorio de la Ciudad de México, una propuesta para la actualización del programa general de desarrollo. Exactamente. Pero pues en virtud del cambio, de los cambios y la creación de la Constitución, ¿tiene sentido meternos en este momento a hacer esa actualización? Más que sentido, pues es una responsabilidad legal. La Asamblea tiene que cumplir con la ley. Pero por supuesto, una vez que entre en vigor la Constitución en el 2018, la creación del Instituto de Planeación del Desarrollo será cargo de todo el diseño del Plan General de Desarrollo de la ciudad, de los programas de ordenamiento territorial, en tanto en general como de las alcaldías, y este tendrá una vigencia de 20 años y se podrá revisar cada 3 años. O cuando sea necesario. Sí, pero es una bocanada de aire fresco que tenga un horizonte de más de 3 años. Pero no solo ello, sino que tendrá que generar indicadores de evaluación y será vinculante. O sea, tendrá rango de ley y si no se cumple, se sancionará la autoridad. A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo, que hoy lo envía al Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, pues ni lo discute. Y si se cumple o no se cumple, no pasa absolutamente nada. Creo que ese es uno de los pasos más importantes en materia de planeación con una visión prospectiva. Pero a nivel nacional, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos padecido en la historia del desarrollo de este país, y es que no hay continuidad. No hay continuidad y no hay rendición de cuentas de lo que prometí hacer y lo que no hice, o lo que sí hice y por qué sí, por qué no. Justo era el gran tema en la discusión del Instituto de Planeación, porque fue lo primero que empezamos a trabajar en la Comisión de Desarrollo Sustentable y Planeación. Y ahí lo que se buscó precisamente fue esa construcción, una construcción de un horizonte, por eso le pusimos de prospectiva, ¿no? Porque conscientes de la necesidad y sobre todo del planteamiento que la ciudadanía hace en torno a que necesitamos una visión de más largo plazo, pues fue que se tomó esta decisión. Ahora, el Instituto de Planeación para los efectos de sustentabilidad tiene un enorme potencial, porque en particular es responsable no solo de este plan, sino posteriormente de evaluar cada uno de los dictámenes que se tengan que hacer en materia de modificación de uso del suelo. Es muy importante, porque en la Constitución está planteado, digamos, todo el seguimiento del ciclo de cualquier modificación de uso del suelo, desde que se solicita hasta que se registra en el registro público de la propiedad, digamos, la garantía de los bienes amparados por esa modificación. Además es importante mencionar, para contexto del público que nos hace el favor de mirarnos,
cuando estamos hablando de sustentabilidad, la gente luego piensa solo en los temas ambientales. Y de pronto dejamos de lado los temas del desarrollo y los temas económicos y sociales. ¿Cómo se arropan, cómo se integran realmente en esta visión de sustentabilidad los tres temas en la Constitución? De varias formas. Para comenzar, se establece expresamente un concepto de derecho al desarrollo sustentable que luego se expresa en estas dimensiones ambientales, económicas y sociales, a través de varias formas. Primero, están especificados los derechos ambientales, por cierto, con más detalle que en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Digamos que se abrió una ventana de oportunidad Sí. para meterse a hacer lo que no hemos podido hacer. Eso llevó al punto que ya mencionó Alejandro en su primera intervención, a que toda la Constitución tiene incorporado de manera orgánica el concepto de sustentabilidad. Y por cierto, en el dictamen de la Constitución se tuvo siempre presente como una forma de ver el desarrollo. efectivamente, que la insustentabilidad actual de la Ciudad de México y la zona metropolitana, porque en eso estamos, es insustentable. Sí, lo estamos viviendo. Tiene que considerarse plenamente. Segundo, de tal manera que la concepción sobre desarrollo económico en la Constitución, ¿sí?, que está expresada sobre todo en el artículo 17, se asume como desarrollo económico sustentable y dice expresamente que el tipo de crecimiento económico que debe tener la Ciudad de México debe ser compatible Y ahí con los sus características economistas, ¿qué ambientales. están entendiendo por desarrollo económico sustentable, Alejandro? Bueno, simple y sencillamente que toda actividad económica debe tomar en cuenta la carga y el costo ambiental que esto debe tener. Incluso la Constitución incorpora el concepto de huella ecológica. Sí, y la reducción. Tendrá que hacerse un análisis de la huella ecológica de la ciudad para que efectivamente podamos tener identificados cuáles, bueno, en una ciudad que tiene una sobrecarga brutal sobre su ecosistema y sus recursos naturales, cuáles son las medidas que tendrán que establecerse para revertir este proceso de deterioro en la ciudad. Y con eso nos vamos a ir a la pausa, pero regresaremos a hablar de la huella ecológica de la ciudad y qué hace la Constitución en materia de sustentabilidad para intentar atender estos temas. No se vayan. Bueno, pues estamos aquí platicando sobre la sustentabilidad de la ciudad en la Constitución, en la nueva Constitución que esperemos apruebe pronto, Ya o está más bien aprobada. se reconozca Ya está como aprobada. nuestra Constitución. Y de eso al final me gustaría que platicáramos un poquito nada más ¿Cómo va? qué es lo que tiene que pasar para que eso ocurra, pero estábamos platicando de la propuesta de la Constitución, bueno, ya el resultado del porque no está trabajo del cuestionado. constituyente es que la Ciudad de México minimizará su huella ecológica. ¿Qué estamos entendiendo por eso? ¿Qué entiende la Constitución por eso? Hay que decir que la Constitución de la Ciudad de México se puso al día en términos conceptuales. Sí, porque hablar de huella ecológica Se discutía es- mucho si la Constitución debería tener esos conceptos con grandes implicaciones técnicas. Pero al final hubo acuerdo y, por cierto, nada de eso está cuestionado en las acciones o en las controversias. Y qué bueno, porque Así que son puede conceptos decirse que académicamente bien, Pase lo que pase, están adecuados y vigentes. bien usados, ¿no? ya puede considerarse que está en firme. Uno de esos conceptos es el de huella ecológica, en la idea de que la Ciudad de México cuente con sistemas de seguimiento e indicadores completos en todos, Claro, en todos porque los eso es lo que temas, te da la huella ecológica, ¿no? de tal manera que la población sepa con todo detalle cómo vamos en términos de sustentabilidad o insustentabilidad. El concepto de minimización de huella ecológica aplica en la Constitución no solamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La Constitución tiene obligaciones muy claras en términos de reducción de emisiones, sino también en contaminación urbana, en energía renovable, Uso en, del suelo. en uso de suelo, en otros conceptos. Agua. Agua, sobre todo, asumiendo que el agua es una de las principales
en la comisión se decía, la principal expresión de la crisis ecológica de la Ciudad de México. Así es. Aunque la contaminación atmosférica sea la más visible, o mejor dicho, la más respirable, se consideró. Lo que pasa es que la de la calidad del aire es más democrática que la del agua. Efectivamente, Porque nos afecta a está mejor todos distribuida. los que nos movemos en la... Y el agua pues es muy por zonas, ¿no? Sí, aunque también en contaminación atmosférica hay una clara Sí, distribución el que va solo en su... negativa de claro. impactos, porque Está más expuesto el que se mueve. Claro, y las regiones más pobres de la ciudad, de hecho, tienen Concentran. más impacto. Sí. Pero en general, en efecto, es una distribución circular, ¿no? Y en el tema del agua, ¿cuál es Bueno, la propuesta? el tema Porque del agua es fue un tema que nos preocupa como y que ocupa, tenía ¿no? varios niveles esa discusión, ¿no? El tema de las fuentes de aprovisionamiento de la ciudad, pero la discusión central, desde mi punto de vista, o la que políticamente fue más complicada, fue la del organismo de agua. O sea, cómo atender ya en concreto el trabajo de el acceso de los habitantes al agua y la provisión de este, digamos, servicio básico. Y la asamblea, digamos, o la comisión estaba dividida en dos líneas, en dos campos. Una, el campo de los que pensaban que no es económicamente viable el esquema que se está utilizando para atender el tema del agua, que era mucho más necesaria la participación del sector privado, ¿no? Ese era un grupo, digamos. Y otro grupo que planteaba la inconveniencia de privatizar el servicio de agua. Al final, esta última posición fue la que prevaleció en un sentido más preciso desde mi punto de vista, porque lograron que el organismo de agua, que no tiene un nombre específico, sino es el organismo responsable, fuera un organismo descentralizado y que no pudiera privatizarse el servicio. El tema del organismo... Que en cierto modo en la ciudad las personas que tienen menor acceso y capacidad de acceder al agua, de hecho son las que están pagando el agua más cara de la ciudad. Así es. ¿no? Bueno, en realidad el agua más cara de la ciudad la pagamos en las botellitas Bueno, de sí, agua que por consumimos, supuesto. ¿no? Pero eso es... El tandeo y la pipa es... Ese es un nivel de ridículo todavía mayor, ¿no? Exactamente. O sea, pero y cada vez más chiquitas las sí, botellas. regresando a este tema, lo que la Constitución hizo fue resolver un tema burocrático también con esta definición, que es darle la autonomía económica en las decisiones económicas al organismo de agua. El organismo de agua en este momento, si quisiera reparar una fuga mayor o una pérdida de equipo o un robo de equipo, que suele ocurrir mucho en el sistema de aguas, necesita un periodo más o menos de entre 2 y 3 meses para que le liberen los recursos. Al volverlo un organismo descentralizado, tiene la facultad de asignar los recursos en el momento en que los pueda considerar necesario. Entonces, eso pensamos, digamos, que va a generar la idea de hacerlo más eficiente. Es más eficiente, ¿no? Ese es el tema con el agua. Pero y el tema de cuando regresando al tema de huella ecológica y huella hídrica en este caso, tenemos nosotros una deuda con el resto de los ciudadanos que no viven en esta ciudad y de donde estamos trayendo el agua para consumo de la ciudad. ¿Cómo se desde la Constitución, cómo estamos visualizando esa relación? Primero, porque hay un artículo específico sobre la coordinación metropolitana que contempla la obligación de la Ciudad de México de coordinarse con los estados que forman parte del área metropolitana, pero también la Constitución contempla la relación de los servicios de agua con el abasto y los servicios ambientales. Eso es muy importante. A pesar de las diferencias que René menciona, hubo un acuerdo completo en la necesidad de que la Constitución tuviera una visión ecosistémica del agua y del derecho al agua. De tal manera que en la Constitución queda la obligación de coordinarse con la zona metropolitana número 1, de proteger las fuentes de abasto, de proteger los servicios ambientales, de recarga de los acuíferos y abordar de conjunto las implicaciones ecosistémicas. Y eso me lleva un poco también a cómo estamos mirando nuestro propio espacio de conservación, nuestro suelo de conservación.
¿Cómo queda recogido en la Constitución? Yo creo que muy bien. Nada más concluyo un poco lo que señalaba Enrique. Sí tenemos una deuda con muchas comunidades de fuera de la Ciudad de México que se han visto afectadas por la pérdida de sus acuíferos y del agua, porque cerca del 30%, 35% del agua que consume la zona metropolitana viene de fuentes externas. Eso es muy importante señalarlo. La mayor parte del agua que consumimos en la ciudad viene de los acuíferos dentro de la Ciudad de México, el 65%. La zona metropolitana consume 65 metros cúbicos por segundo de agua. No ha aumentado un solo decímetro cúbico desde 1997. Y cada vez... Y por eso hay gente que se tiene que surtir. Y cada vez por otros menos mecanismos, agua de ¿no? fuentes externas llega a la Ciudad de México, porque mucha se va a la zona metropolitana del Estado de México. Por eso es importante este esquema de planeación integral. Y por eso conservar bien las zonas de recarga del acuífero, que también está bien abordado como áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de la ciudad. Hay un concepto que se incorpora en la Constitución como áreas con valor estratégico. Claro. Son las áreas de la viabilidad de la ciudad. Y esto se asocia con el capítulo de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad. Sí, que hay mucha gente que ni siquiera sabe que todavía existen como parte de esta ciudad. Más de la mitad del ¿no? territorio de la ciudad es zona rural, suelo de conservación, zona forestal, agrícola, o incluso también de expansión de la mancha urbana. Pero ahí, al reconocer la Constitución, el derecho a la autodeterminación de las comunidades y el hecho de que se le tendrán que redistribuir los servicios ambientales que generan en la cosecha de agua, la captura de carbono, la generación de paisaje, la conservación de suelo, va a haber una relación distinta que, si bien ya se venía cumpliendo hasta ahora con algún reconocimiento, una retribución de servicios ambientales, hoy será la parte fundamental de las políticas públicas para el suelo de conservación. Y eso ligado a los del uso del suelo, todo lo que es la gestión del uso del suelo, con participación de los ciudadanos, porque la planeación implica la participación de los ciudadanos y toda afectación... Que luego nos invitan a las consultas y luego ya no se acuerdan de qué votamos, ¿verdad? Pero incluso aquellas obras que afecten, en el caso del suelo de conservación, tendrá que apegarse a la consulta que está comprometido el país a los pueblos indígenas, tanto en el convenio con la Organización Internacional del Trabajo como en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero además esto va a ayudar mucho a acabar con problemas de una de las principales fuentes de corrupción, que es el manejo del uso de suelo. Y con lo del agua termino rápidamente. La Constitución la define al agua como un bien público, su acceso como un derecho humano, y es obligación del Estado garantizar el acceso del agua potable a la población. Y por eso se establece en la primera Constitución que señala que no se privatizará el servicio. Y ahí sí tenemos una controversia con la parte de la Procuraduría, que dice que ahí estamos, que no podemos establecer una norma para prohibir la privatización del agua, porque la Constitución reconoce las asociaciones públicas privadas. Bueno, una cosa es que puedan existir asociación pública privada en muchas obras de infraestructura, y otra que tengamos la obligación de hacerla. Nosotros tenemos el derecho a establecer que no se va a privatizar el agua. Además, yo lo digo porque es de los temas es que como vamos privatizar el aire, o sea, no vamos además, a ningún lado. Las APPs no obligan a que la relación sea directamente entre el ciudadano y la empresa que pone los recursos. Por eso se plantea que el organismo es un organismo público. Es decir, si yo tengo, el organismo puede contratar APPs, pero la relación con el ciudadano no es entre otro que el organismo responsable y el ciudadano. No se mete en medio, digamos, el proveedor de recursos o la contraparte de la APP. Es importantísimo, porque si no, ¿cómo garantizas el derecho humano al agua? Por supuesto, ¿no? es que por si eso se vuelve un negocio. Sí. Ahora, volviendo al punto sobre cómo aborda la Constitución el suelo de conservación y toda esta gran zona de la Ciudad de México que todavía tiene rasgos rurales, hay una constante en la Constitución, que es la disposición de proteger el suelo de conservación y una prohibición clara para frenar la expansión de la zona urbana sobre el suelo de conservación. Eso es muy importante. Segundo, se considera explícitamente la creación de un auténtico sistema de áreas naturales protegidas en la ciudad, e incluso
nombrando las que no deben faltar, que son las que ya están decretadas. Están señaladas. Tercero, se especifica con toda claridad que la función social del suelo de conservación debe orientarse a la producción de servicios ambientales para la ciudad. Uno de ellos, fundamentalmente, el de la generación de agua. En efecto, hay un aspecto relativo al agua que está objetado. No es en el título tercero, es en el artículo 9, porque se está objetando una fracción que dice que el agua es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. Como y el también se está objetando que se lo diga objeta que el el agua gobierno será, federal. la gestión será sin fines de lucro. Eso es lo que la controversia ¿El presidente? del jurídico, del presidente, está objetando. Híjole. Bueno, pues yo creo que Te las vamos a ganar. estamos llegando al final del programa, pero yo creo que hoy está en manos de la ciudadanía el que podamos realmente hacer realidad el trabajo que hizo la constituyente para que se vuelva ley, para que sea nuestra constitución, la de todos los habitantes de esta ciudad. Y bueno, pues para ello le decimos que se informe, que decida y que bueno, que se abran los espacios para que la ciudadanía, para que esta ciudad se vuelva a expresar. Lo hicimos eligiendo la constituyente y debemos encontrar los mecanismos para ratificar lo que decidió la constituyente, para que efectivamente esa sea la constitución de la Ciudad de México. Alejandro, Gracias. Enrique, René, muchísimas gracias Gracias a otra ti. vez por estar aquí Gracias. con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, Ahora sí hablamos del tema. seguiremos hablando de este tema porque queda mucha tela que cortar. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado, a los compañeros y compañeras de TV UNAM por hacer posible esta transmisión y a usted que nos hizo el favor de mirarnos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.